Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua, acercándonos cada vez más a la fiesta, a la solemnidad de Pentecostés, donde se manifiesta el Espíritu Santo. Todos los días se manifiesta, pero de forma especial en esta solemnidad se rememora el nacimiento de la Iglesia Católica, de la Iglesia como tal, a través de la Virgencita María. Todo siempre, María es el gran misterio de Dios, y todo acontece a través del corazón inmaculado de María. Algunos dirán, uy, qué mentira, que yo no sé qué, que una cosa que otra, no, pero es así. Todo se ejerce a través del corazón inmaculado de María o a través de la persona de María. Todo el misterio de Dios se ejecuta a través del misterio de María Santísima. Por eso en Mariología se habla de María como el gran misterio de Dios, de la Santísima Virgen María. Y hoy no es el caso, hoy no es la excepción, como todo lo que acontece con la palabra del Señor. Capítulo 15, 26, 16, 4a. Es un capítulo, obviamente es una transición entre el capítulo 15 y 16, el inicio del capítulo 16, y sobre todo pues es importante tener en cuenta lo que Jesús le dice a sus apóstoles. Lo que Jesús le dice a sus apóstoles, porque ahí también nos centramos ustedes y yo nos centramos también en esas palabras que Jesús le manifiesta a los apóstoles. Y yo me quedaría con el versículo 26 del capítulo 15. Cuando venga el Paráclito, que les enviará desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Claro que obviamente pues el fragmento del versículo del capítulo 16 también hay que analizarlo mucho, pero para mí pienso que de ese fragmento para el día de hoy, el 26 es el esencial, porque Jesús, aquí Juan vuelve y lo toca y lo toma en un acercamiento del arameo. Dice cuando venga el Paráclito, y él está hablando de una palabra aramea que se dice Yedá. Yedá quiere decir proceder, pero no tanto es proceder, no tanto digamos es como proceder, no. Ahí lo que está queriendo decir prácticamente es como manifestarse, como revelarse, como que actuar en ellos. El Espíritu Santo, Dios actuando en ellos. Ese Yedá, ese proceder, pero más que proceder, es una palabra que pues no tiene como todo el arameo, no tiene una traducción muy certera, muy precisa, muy concreta, porque no hay sinónimos en nuestra lengua. No hay como un sinónimo que diga, bueno, es esto así lo que dice, no. Es más o menos como un manifestarse, un revelarse, como un aparecerse, como un vivir en ellos. Más que todo como es vivir, o sea, el mismo Cristo que vivió con ellos de forma humana, ahora vive a través del Espíritu Santo en ellos. Es como así más o menos que lo está queriendo decir. Y al mismo tiempo aparece la palabra etag. Etag que es digamos como que venir, como que alguna cosa. Y etag es de la palabra, digamos como de la conjugación de la existencia, o sea, de ser, de estar, de la existencia. Además, ¿qué quiere decir? Digamos como que venir alguna cosa y otra, pero como de la existencia del ser humano. O sea, como que quien dice, la verdadera existencia del ser humano está en que Jesús viva en usted. Más o menos está queriendo decir, así como un acercamiento más digamos, como más delimitado con respecto a lo que dice Jesús en la pluma de San Juan a sus discípulos. Y a través de María Santísima, hoy aquí al pie de la imagen de la Reina de la Paz, nos lo está queriendo decir a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros. Esa existencia de Jesús en nosotros se tiene que hacer a través del Espíritu Santo y tiene que manifestarse en nuestra vida, para que al mismo tiempo entonces ustedes y yo seamos en Cristo, porque de lo contrario no somos. No sé si me hago entender, es decir, la existencia verdadera del ser humano es en Cristo. De lo contrario, si usted no está en Cristo, usted no es como no es como el ser humano que Dios quiere para cada uno de nosotros, es decir, que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Entonces ahí donde viene la gran falencia del ser humano, no estar en Jesús, o por lo menos que Jesús no permanezca en él, o sea, que Jesús no exista en él. Algunos dirán, pero es que uno recibe a Jesús en el bautismo. Sí, perfecto, pero como siempre lo dice la teología y lo enseña la teología, la gran aberración del ser humano es optar por el pecado y darle la espalda a Dios. Esa es la gran aberración del ser humano. O sea, optar por el pecado, por el placer, que no tiene en cuenta a Dios, y creer que aún Dios, claro, Dios lo ama, pero creer que aún
él está con Dios. Dios nunca lo deja a uno, jamás. Es uno, por el contrario, que uno le da la espalda al Señor. Y eso me hace acordar de una herejía de los primeros siglos, en especial del siglo I, siglo II, el ebionismo. El ebionismo que decía que Jesús en el bautismo, pues como cualquier profeta, y después que se hizo transición en el siglo III y IV hacia el adopcionismo. Pero en este caso me quedo como en la base del ebionismo, que está queriendo decir que Jesús fue como un profeta. Eso fue en los círculos judeocristianos. Acuérdense que los judíos hicieron la transición a lo que conocemos hoy como el catolicismo, que los hermanos separados dicen que supuestamente Constantino fue el que lo fundó. No, usted tiene que mirar la historia de la iglesia, tiene que mirar que Constantino simplemente, y ni siquiera él fue el que la fundó, como para que sepan, como para que digan, es que él fue el que la fundó. No, si usted va a mirar la tradición de la iglesia y los grandes escritores que aún no eran cristianos, Teodosio el Grande aparece como el gran emperador que le dio permiso a la iglesia católica para esparcirse por todo el imperio, ni siquiera fue Constantino. Entonces, para que usted tenga en cuenta eso, y se arregla la vestido diciendo es que Constantino la fundó, no, eso ya estaba fundado, ya tenía papa, ya tenía sacerdotes, obispos, y este bionismo, digamos, de la datación de esa herejía en los círculos judeocristianos que no alcanzaban a comprender la transición entre lo que era la encarnación del Hijo de Dios, su pasión, muerte y resurrección, y después su manifestación a través del Espíritu Santo en los discípulos y los apóstoles y todas las demás personas que hacían parte de la comunidad católica cristiana, ¿sí? No cristiana como los protestantes, no, cristiana porque nacíamos de Cristo. Entonces, pues obviamente vino una gran confusión, y ahí salió el ebionismo, que era como Cristo un profeta, y que aún se ha mantenido en algunos círculos judíos, diciendo que Cristo simplemente fue un profeta que recibió en su bautismo el Espíritu Santo, pero simplemente tenía que cumplir una misión reveladora, no como Hijo de Dios, como el Salvador. Entonces eso es lo que hoy en día vemos en el Evangelio, y eso es lo que usted y yo tenemos que pensar el día de hoy. Nosotros vivimos en la existencia de Jesús. ¿Jesús existe en nosotros? ¿O por el contrario, sencillamente vemos a Jesús como un profeta? Algunos que creen en Jesús dirán, pues él es el Hijo de Dios y vive en mí, y su vida usted manifiesta, o sea, su existencia es de Jesús o es suya propia. Mire, la Virgencita María existió totalmente para Jesús, para Dios, albergó a él en su vientre, lo manifestó totalmente en su vida, lo enseñó a sus discípulos, enseñó a los apóstoles, tantas cosas, y ustedes y yo nos cuesta trabajo manifestar a Jesús. Nos cuesta, o sea, nos cuesta, se nos dificulta mostrar a Jesús, a un Jesús que está vivo en nosotros. Claro, si usted peca mortalmente, como dice la iglesia, Jesús no vive en usted. Dice, no, pero ¿cómo no? No vive. Es una mentira. Es una mentira. Si usted es hermano separado, Jesús no vive en usted, porque Jesús no causa división. De por sí Juan también tiene una palabra, obviamente lo traducen en latín, un est, que seamos uno, ¿verdad? Porque como dicen en arameo, etayah, o sea, que seamos uno, y ese en arameo quiere decir que son inseparables. En latín pues sí, que seamos uno, pero cuando se lo lee en arameo y en hebreo son inseparables, o sea, que verdaderamente vean que ellos son inseparables, y son inseparables, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente, son inseparables. Otro día hablaremos de misterios de la Trinidad, cuando llegue la fiesta, también dentro de poco que llegue la fiesta de la Santísima Trinidad, lo que habla también San Agustín, San Anselmo, todos los grandes santos, los grandes concilio de Constanza también, que habla de eso, mejor dicho, tantas cosas. Pero bueno, enfoquemos en este ya para ir finalizando por cuestión del tiempo. Pensemos, la existencia de Jesús está en mí, o sea, Jesús se manifiesta en mí. ¿Soy de Jesús o no soy de Jesús? Porque la vida del ser humano se comprende, o es de Jesús o no es de Jesús. Y por eso les digo, la peor aberración que puede hacer el ser humano es deleitarse en el pecado y creer que aún así está amando a Dios, cuando sabe muy bien que el pecado es la peor aberración del ser humano para con Dios, porque le está dando la espalda a Dios. O sea, le está diciendo a Dios, mire, yo estoy gozando y aún sé que usted me ama, ¿sí? Dios lo ama. Pero es que Dios también es justo. Dios también es justo, misericordioso, claro. Si usted se arrepiente de su pecado, lo perdona.
Pero si usted no se arrepiente y quiere seguir en el pecado, hermano, ya es el problema suyo, no es de Dios. Dios espera que usted se salve, porque le dio las herramientas para que usted se salvara. Dios le promete a usted vida eterna. La salvación se la gana a usted. Nos dirán, uy, ¿qué cosa? No, eso lo enseña en la Iglesia Católica en el gran misterio de la soteriología. La salvación se la gana a usted, trabajando, luchando contra sí mismo. El peor enemigo que tiene usted es usted mismo. ¿Ya? Entonces, que el diablo le ayuda a que usted sea enemigo de Dios, claro, le ayuda. ¿Por qué? Porque le pone el pecado, porque le pone el placer mediante el pecado, lo ciega. Lo ciega. Hay gente que cree que estando en adulterio glorifica a Dios. Se casan y después se separan y viven en el adulterio y dicen, es que es el amor que nos une. No, es el pecado que los une. Lo mismo en el vicio. Cae en el vicio y dice, es que el vicio me une más. Mentiras, no, no es así. Se está usted autodestruyendo, hermano. Bueno, Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María, la perfecta imagen de Dios, un Dios invisible de forma visible a través de María Santísima, que dio luz a su mismo Hijo de Dios. Qué misterio tan grande, qué misterio tan grande. Que Dios nos bendiga. Hoy indispensable Santo Rosario, Santo Eucaristía, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Indispensable, es indispensable hoy pensar. Jesús existe en usted, como dice aquí el texto original de San Juan, que tiene esa incrustación de arameo, el Yedaj, o sea, la manifestación, la existencia, por lo cual usted es por Cristo, de lo contrario no es. Entonces hay que preguntarnos, ¿yo existo en Cristo o estoy sin Cristo? Algunos dirán, no, yo estoy con Cristo, como hablaba con algunos hermanos separados, amigos que son protestantes, yo vivo en Cristo, leen la palabra, sí, pero usted puede leer la palabra, pero está sin Cristo. Está sin Cristo. Acuérdense que Cristo es unidad, no es división. Dios los bendiga. La Virgencita María ya le dije, bueno, nos acompañe. Y bueno, vuelvo a dar la información que di el día de ayer. Por gracia de Dios me llegó pues aunque ya la había hecho, tuve la oportunidad de hacerla con el Padre Stefano Gobi, la consagración al Corazón Inmaculado de María. Y en diferentes partes también la he hecho la consagración del método de San Luis María Grión de Montfort, pero en esta vez me llegó la propia original de San Luis María Grión de Montfort, gracias a un amigo también con los padres monfortianos. Y pues la vamos a hacer a partir del 13 de julio, para que si usted, digamos, quiera hacerla conmigo, pues la haga, si desea. Y si no, pues la puede hacer en cualquier otro momento. La consagración al Inmaculado Corazón de María. Dios los bendiga, que esté muy bien, un feliz día para cada uno de ustedes. Y pregúntese, ¿usted existe? O sea, para que usted tenga una existencia humana, ¿verdad? Cristo tiene que estar en usted. De lo contrario, su existencia está siendo perdida su existencia, porque el día de su muerte usted no existe. No sé si me hago entender, no es que no exista, claro, su alma es eterna, sino que no existe para el reino de Dios. O sea, no disfrutará el reino de Dios, no lo disfrutará. Mire lo que le pasa a esta corriente del siglo II, el avionismo. Simplemente lo veían como un profeta, como algo que... Y eso que eran judeocristianos, convertidos, estaban en ese dilema. Siempre hay algo que disocia, y eso viene del maligno, y hay que pedirle a la Virgencita María, como le decía en la Edad Media, la vencedora de las herejías, que nos ayude a no caer en esas herejías, y que por el contrario nos ayude a seguir el camino de Jesucristo en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su Iglesia Católica. Que esté muy bien, Dios los bendiga, que esté muy bien, feliz día.